Marihuana, otra vez en el ojo de la tormenta, la polémica. ¿Por qué? Un dato que alarmó: el 93% de las incautaciones en el 2019 fue a consumidores. Vamos a debatir, por supuesto, en el mediodía, ¿hay o no hay que cambiar la ley? ¿Qué es lo que está pasando con la marihuana? Exactamente, y para eso tenemos a un invitado muy especial porque está con nosotros la doctora Mónica Knapp. Ella es toxicóloga. Buen día, ¿cómo le va, doctora? Buen día, ¿cómo estás, Carlos? Bueno, es Sofía. algo más o menos así, ¿no? Lo que contaba recién Sofía, esta incautación, de acuerdo a la estadística que conocemos, del 93% de marihuana que fue a consumidores. ¿Hay que modificar o no la ley de drogas? Sí, en realidad los proyectos son para no legalizar la sustancia, que a veces se transcribe como droga libre para todo el mundo, Sí. sino empezar a controlar lo controlable del narcotráfico y permitir a las personas usuarias, los que lo necesitan terapéuticamente también, Sí. el uso. Esto ya venía siendo así, pero recrudeció el año pasado, cuando las causas de narcomenudeo, o sea, esto de, como dicen las noticias, un porro, dos porros, menos de 100 gramos, Sí. cuando no están, digamos, yo no soy abogada, soy médica, pero cuando no están comprometidas con lesiones graves, Claro. pasaron al Ministerio Público. Sí. Y es así que, por ejemplo, en enero del 2019, en los primeros 30 días tuvieron más de 200 casos. Entonces la gente que trabajaba en el Ministerio Público de la Defensoría decía, ¿qué hacemos con esto? Nosotros hicimos una capacitación y unos cursos, porque los abogados, los secretarios, aún los médicos y los psicólogos del ministerio no sabían cómo manejarse. A ver, una persona que hoy tiene tenencia de una sustancia, tenencia simple, hoy puede ir preso. Entonces, eso es lo que habría que Sí, de modificar. hecho está la lucha de muchos padres, por ejemplo, con chicos con autismo que lo necesitan diariamente. Para la medicina tiene solo una indicación y es las convulsiones refractarias a la medicación, o sea, pacientes con determinadas patologías que convulsivan y con la medicación no mejoran. De todas formas, hay que ponerse en el lugar de los familiares de esas personas. Si uno tiene un familiar con una enfermedad neurodegenerativa, con mucho dolor, que empieza a consumir un aceite de cannabis y mejora, bueno, el tiempo dirá si lo incluimos en la medicina, pero mientras tanto, negárselo es bastante comprometido. Hoy por hoy, doctora Napoli, hay mucha gente que está haciendo uso del aceite de cannabis y no tal vez aconsejada por un médico, y en algunos casos los resultados son sorprendentes. Sí, ¿Y entonces? exactamente. Y yo me dedico a doping también. Sí. Y en el doping está prohibido los cannabinoides. Y siguen prohibidos, pero desde el año pasado se dio un permiso a los cannabidioles. ¿Esto qué es? La planta tiene distintas sustancias o principios activos. Algunos son los que curan, entre comillas, o mejoran los síntomas. Y ahora las organizaciones que se dedican al doping autorizaron a los atletas a utilizar estas sustancias. Sí, Mónica, para aprovecharte también con temas actuales, muchos tristes, lamentablemente, por ejemplo el de Fernando Báez Sosa. ¿Qué es lo que pasa con el consumo en los adolescentes? ¿Qué les genera? Porque los vemos en la madrugada y nos llegan los videos con una violencia desmedida. Yo personalmente creo que la violencia está en todos lados, está en el maltrato, en el empujón, en el auto que no respeta al peatón, digamos, que está en la sociedad toda, y los chicos hacen lo que ven, desde niños, adolescentes o jóvenes. Hoy en día, si estamos diciendo que una persona de 20 años, a pesar de que es imputable jurídicamente, vive con los padres todavía, depende económicamente, no sabe lo que quiere, digamos que lo que hace es lo que ve en su casa, en su familia. No necesariamente verán que su papá le pega a su mamá y por eso salen a pegar. Porque Pero en ese contexto consumen también. el consumo no hace que las personas sean violentas, hace que las personas corten los frenos que tienen. A ver, hay un montón de... Yo atiendo pacientes hace 35 años y no todos los pacientes que consumen son violentos. Pero sí, aquel que es violento es como que se desinhibe con algunas sustancias. Y el alcohol en este momento es el
producto que circula entre los jóvenes y entre los adultos también, pero digamos entre los jóvenes con lo que llamamos naturalizado, o sea, nos pasa en el hospital, llegan los pacientes, los atendemos, 15 años, 16 años, quizás entran en coma, llamamos al día siguiente a los padres para decirle, mire, su hijo ya está bien, lo vine a buscar, no puedo, tengo que ir a la oficina, A ver, yo no estoy haciendo ninguna crítica a esos padres, digo, esta es la realidad que hoy estamos viviendo. Ya que usted está relacionada también con el tema doping, hay ciertos compuestos o estimulantes que toman algunos deportistas, por ejemplo, llevando al caso que hablaba Sofi recién, de lo que ocurrió en Villa Gesell con los rugbyers. Sabemos que en el rugby también hay determinadas sustancias de estimulantes antes de los partidos. ¿Eso también es perjudicial? En realidad lo que está prohibido, que pueden usar los atletas que quieren mejorar la masa muscular y bajar la masa grasa sin una dieta, sí, o con la dieta, pero rápidamente, son los anabólicos. Y los anabólicos aumentan o estimulan la agresividad, ¿no? Entonces, aquel que tiene una confrontación mejoraría su agresividad con un anabólico. En ese caso, Mónica, de los anabólicos, ¿hay contraindicaciones? Porque, por ejemplo, sé que en las proteínas, por ejemplo, que toman muchos deportistas, también para aumentar la masa muscular, no pueden consumir alcohol. En el proceso que estén consumiendo anabólicos, proteínas. Los anabólicos tienen muchísimas contraindicaciones. En primer lugar, los menores de 24 o 25 años, cuando el organismo todavía está en crecimiento, en realidad trastornan las articulaciones impidiendo el crecimiento total o la altura, la talla que iba a tener esa persona. Pero además produce virilización en las mujeres, que se les empieza a poner la voz gruesa, bueno, a salirle pelo en el cuerpo como los varones, caída del pelo en varones y mujeres del cabello. Trae un montón de... y lo más, digamos, grave son los trastornos hepáticos y cardiológicos. Vos que atendés, Mónica, muchos pacientes de hace tiempo. Sí, Carlos. ¿Ves algún rango etario, por lo general, donde vos ves que se ha acrecentado mucho más el consumo? En realidad cada vez vemos más chicos. En estos 35 años, ¿qué fue pasando? ¿Cómo cambió la cosa? Empezaron a aparecer mujeres alcohólicas. Ajá. Que antes no es que no había mujeres alcohólicas, el Sí. tema es que tomaban escondidas, amas de casa que tomaban en su casa y no se mostraban. Pero cuando vos hablas de chicos, Y hablas cuando hablamos de qué edades. Y hablamos de atender situaciones de coma alcohólico en la fiesta de egresados de primaria. Primaria. Sí, estamos hablando primaria. 12 años, 13 Entre 12 y promedio. 14 años. Lo que hace unos años veíamos en la secundaria y hace otros años veíamos en la Totalmente despedida de alarmante. soltero a los 30. Sí. Sí. Mónica, Esto es lo que está sumamos- pasando. Cada vez más chicos consumen. Perdón, Alarmante, y ese alcohol en esa edad genera también algún tipo de violencia? Vemos a la salida de los colegios, a lo mejor peleas entre grupos. General, vuelvo a corregir, Carlos. Generar violencia, el alcohol no genera violencia, pero sí permite que el violento se desinhiba y se muestre violento. Ajá. Es como que le falta esa corteza que le permite no hacer lo que no es debido. Seguro. Mónica, sumamos a nuestro especialista de deportes, Matías Ruffet. Mónica, vamos a compartir un video que también sirve como disparador porque hablaban sobre el cannabis medicinal y quien se sumó a una campaña pidiendo justamente la legalización es Diego Armando Maradona, lo hacía de esta manera. Apoyemos el autocultivo para que nuestros hijos vivan mejor, tengan una calidad de vida mucho mejor de la que la tuvimos nosotros. La palabra de Diego Armando Maradona, quien además hace muy poco tiempo, saliendo de lo que es el autocultivo, había hecho referencia también y de una manera, de un pedido a todos los chicos, sobre todo, sobre el no consumo de drogas, hablando desde su propia experiencia y desde el infierno que había transitado. Marco esto porque paradójicamente en las redes sociales aquellos detractores Claro. de Maradona decían cómo puede ser que él sea una de las figuras que pida esto. A mi entender, su pasado y lo que él vivió, y de hecho no lo expone con orgullo, sino como modo de concientización sobre el no a las drogas, y en este caso sí, el apoyo con la figura de Maradona, uno imagina también, es importante Sí. para poner sobre la agenda este tema. Mati, Seguro. muchas veces es un formador de opinión, Mónica, digo, con un tema tan importante. Sí, es muy importante. Diego trabajó también hace muchos años en la campaña Sol.
Sí. Siempre colaboró con estas cosas. Es un buen ejemplo porque esto también, a ver, muchas personas pueden creer que así como el alcohol genera violencia, las drogas hacen que un jugador sea bueno. Y él siempre lo dice, que buen jugador hubiera sido si no consumiese. Pero es bueno que participe porque los formadores de opinión, por eso en realidad en el deporte se prohíbe la marihuana, no porque traiga mucha mejora deportiva, salvo en algunos deportes, que está pautado, sino porque los jugadores de fútbol, de tenis, los famosos, digamos, jugadores de cualquier deporte, son atletas formadores de opinión y los pibes quieren comprarse la zapatilla de Tevez para patear como él o la raqueta de Del Potro para jugar como él, y es bueno que ellos digan, no es bueno consumir drogas. Falta más publicidad por parte de médicos, como en tu caso, o de gente que pueda aconsejar de alguna manera, más allá de la atención personalizada por cada uno de los pacientes. Falta promoción y prevención, siempre faltó, venimos en una escala completamente diferente a lo que es... A ver, no hay propaganda de consuma cocaína en la televisión, pero sí hay propagandas que dicen hay que estar despierto todo el día tomando una bebida estimulante para hacer un montón de cosas. Y esa también tiene efectos secundarios. Esa tiene el efecto de que hay que estar despierto. Entonces, como ahora los niños pequeños están todo el día estimulados con el celular o pueden ver televisión a las 3 de la mañana, que hay dibujitos y hay un montón de cosas, necesitarían estar despiertos tomando algo, que en este caso es una gaseosa. Podría la gente pensar que es inocua, no lo es. Pero digo, lo que nos enseñan a veces subliminalmente es esto. Hay que estar despiertos y tomar algo para, hay que estar dormidos y tomar algo para. Somos lo que se llama una sociedad farmacofílica. Esto es, tenemos medicamentos para todo, para despertarnos, para acostarnos, para tener apetito, para no tenerlo. Y también tenemos el alcohol. Y porque también más tenemos allá de que hay una ley que prohíbe la venta a menores de 18 años, hoy comúnmente todos los chicos hacen lo que se llama la previa y toman el alcohol directamente en la casa. Y los adultos lo habilitan. Claro. Los adultos dicen, preferible que tomen en casa y no en la calle. Yo les compro, en la fiesta de 15 compro cerveza, porque si no los amigos de mi hijo, mi hija no vienen. No vienen, es terrible. Penélope, tenés una consulta. Sí, ¿cómo diferenciar, ¿no? O fomentar el uso recreativo, el uso medicinal y el uso que ya va más allá de lo legal? En realidad nosotros hablábamos en una época que ahora dejamos de hacerlo, de uso, como el consumo esporádico, el abuso cuando esto se reitera y la dependencia cuando había una adicción. Hoy hablamos de consumo problemático. ¿Qué es esto? Si una persona recreativamente quiere fumar marihuana en su casa, no se perjudica porque fuma un cigarrillo, por decirlo. No quiero hacer apología, pero es esto. No se perjudica ni perjudica a otro, ¿sí? Muy cada tanto. Eso sería un uso esporádico, como si nos juntáramos todos los que estamos acá y tomáramos una copa de vino en una cena. Distinto es cuando esto se empieza a complicar y la gente toma mucho o, por ejemplo, sale a manejar. Entonces, si yo salgo a conducir después de tomar esa copa de alcohol, puede ser que tenga un Mónica, trastorno. y ese consumo, el que hablabas, por ejemplo, sin hacer apología, pero un cigarrillo, por ejemplo, ¿genera algún tipo de dependencia, algún tipo de depresión? Dependencia no produce, pero sí tenemos que saber que, de nuevo, una persona que está en crecimiento altera su metabolismo y su crecimiento mucho más que una persona mayor de 25 o 30 años. Ayer veíamos, por ejemplo, el video de una señora, una abuela de 80 y pico de años, que fumaba un cigarrillo de marihuana en un video que fue subido por sus propios nietos. ¿Qué pasa con el consumo de un cigarrillo de marihuana a esa edad? Pasa lo que puede pasar con cualquier consumo de cualquier sustancia. Si esa persona consumiese... A ver, la marihuana puede comportarse como un alucinógeno. Ajá. Si a una persona consumir un cigarrillo
le produce un efecto alucinógeno, se cree que es otra persona y sale al balcón porque cree que puede volar, trae una grave problema. consecuencia, que no es directa por la marihuana, sino indirecta. Claro. ¿Sí? Lo mismo es que si alguien conduce alcoholizado, no se muere en ese momento de cirrosis, pero puede atropellar a alguien o producir un evento que le cueste la vida. Entonces, esa es la medida que nosotros pensamos que hay que imponer en la prevención. Además de decir, hay una campaña muy famosa americana que no sirvió para nada, que decía solo di no. Y no alcanza con decir que no, porque la oferta está ahí. La Cedronar hizo unas encuestas en el 2017 a toda la población nacional y le decía a los chicos, ¿cuánto tardás en conseguir una sustancia? 24 horas para conseguir marihuana, 48 para conseguir cocaína. No eran adictos, era población en general. Bueno, menores. y 10 minutos o 5 lo que tarde esa persona en llegar al kiosco para conseguir el alcohol. Por ejemplo. Entonces, hay mucha oferta. Lo que tenemos que cambiar es la demanda. Tenemos que hacer que los jóvenes sepan disfrutar de la vida sin usar una sustancia. Y no solo los jóvenes, Mónica, porque veíamos ayer también el video de una pareja que enterró a una nena en la playa, en Santa Clara, 40 minutos al rayo del sol, insolada, con hambre. Claro, y a los padres cuando lo fueron a detener, estaban en el agua, absolutamente tenían de todo, lamentablemente. Sí, he visto también chicos que dejan en un auto para ir a un lugar de juego, por ejemplo, a un casino y demás. A ver, nosotros después de tanto tiempo de tratar con padres no juzgamos más la situación, los incorporamos a los tratamientos además. No podemos juzgar qué les pasó a esos padres, qué padres tuvieron esos padres. Digamos. Aparte del padre cuando lo van a detener, por ejemplo, el caso de Santa Clara del Mal, ¿qué hice? No entiendo, como que no entendía. ¿Qué hice mal? Y de hecho se resistió. Bueno, esta es la naturalización de mi vida es mi vida, la tengo que vivir a pleno, a pesar de que tenga hijos. Es el cambio de la sociedad que va virando a el egoísmo, la tendencia cada uno en su circuito sin comunicarse con el de al lado. ¿Tuvo, Mónica, alguna experiencia que le llamó la atención de todos los pacientes que ha atendido? Sí, muchísimos. ¿Como por ejemplo? Ustedes muchas veces hablan de las violaciones y los abusos intrafamiliares. Y yo tenía muchos pacientes que consumían y que a lo largo del tratamiento contaban, bueno, pero yo fui abusado por mi padre durante mucho tiempo, varones y mujeres, ¿no? O sea que se derivaba de eso, o sea que yo no diría causa-consecuencia directa, pero digamos, entre todas las cuestiones traumáticas que se evaluaban aparecían estas cosas. Y creo que el tema de hoy de las mujeres de 45, 50 años que tienen problemas gravísimos de desmayarse en la calle, de tomar en el trabajo, de esconder las petacas cuando se internan, por ejemplo, para una desintoxicación y le decimos a la familia, bueno, saquen el alcohol de la casa, empiezan a ver que entre los pulóveres hay. Tenía una paciente y me acuerdo que las botellitas que tomaba las enterraba en las macetas de la casa. Y las fueron descubriendo mientras ella estaba en tratamiento. Claro. Digamos, pero esto también tiene que ver, Carlos, con lo que decíamos recién. Si uno vive enquistado sin comunicarse ni ver al de al lado, no ve el cambio, porque los papás preguntan, ¿cómo me doy cuenta que mi hijo se droga? Y si lo miras todos los días, un día va a estar distinto. Se drogue, le pase algo, entre en depresión, los suicidios y la depresión. Algo le está pasando. Algo le está pasando. Si no, uno no lo mira nunca, por más que le vea la pupila más chica, más grande, no cambia nada. ¿Predomina el consumo entonces en personas más depresivas que por ahí personas que están transitando, no sé, una vida más feliz? Hay un viejo chiste que dice que hay 3 adictos en la puerta de una farmacia, ¿no? Y la farmacia está cerrada y tienen que esperar. Y el depresivo, el que toma sustancias depresivas, dice, bueno, tenemos que esperar que se abra, ¿no? Y el que toma sustancias estimulantes dice, yo voy a tratar de romper la puerta y entrar. Y el que toma alucinógenos dice, ahora nos convertimos en un papelito y pasamos por abajo de la puerta. Digamos, son situaciones diferentes que se buscan. A veces compensan. Pero los 3 buscan un objetivo. Claro. El depresivo espera hasta que se abra, el otro la quiere romper y el otro quiere pasar por abajo. Los tres llegan al mismo fin.
Sí, el objetivo era entrar a la farmacia para quedarse con algún medicamento. Pero, a ver, a veces uno atiende pacientes que consumen estimulantes y cuando se les sacan el tratamiento, o sea, cuando entran realmente a estar limpios toxicológicamente, Sí. uno ve que hay una persona depresiva que si en su momento alguien hubiera alertado y hubieran ido a hacer un tratamiento, estarían tomando una medicación que le indica un psiquiatra. Doctora, ¿y qué pasa con el tema de la abstinencia en el momento del tratamiento? Porque debe ser el problema más complicado, ¿no?, en la atención del paciente. Antes teníamos la costumbre de internar a todo el mundo porque, digamos, la ley lo permitía, nuestra ley de salud mental ahora no lo permite y yo creo que está muy bien. Solamente personas que sean muy riesgosas, Sí. para sí y para terceros, y que además voluntariamente se quieran internar. Pero podemos hacer tratamientos ambulatorios en un consultorio, viéndolo con más frecuencia. Hay medicación y hay, digamos, un protocolo para que las personas no sufran. Si alguien deja de fumar tabaco y se empieza a sentir mal y nervioso, todo el entorno le empieza a decir, se volvió a fumar porque estás insoportable, todas estas cosas que surgen. Sí. Entonces, hay medicación para todo eso y, bueno, los tratamientos psicoterapéuticos, el acompañamiento, grupos, para que las personas puedan desintoxicarse sin sufrir. ¿Alguna Claro, sin persona sufrir abandonó esos tratamientos? Y es muy común, yo digo siempre que mis colegas me derivan pacientes y no llegan la totalidad. Si a un paciente se lo manda al cardiólogo, va. A mí me vienen a ver y a veces ni quieren. No sé qué le pasa al cardiólogo, me dice, que está preocupado el cardiólogo porque yo fumo, dicen los Claro, pacientes, claro. y no le pasa nada o no quiere dejar de fumar. O ¿Pero eso vienen por qué? ¿Porque los tratamientos tienen larga duración? No. ¿O cada persona tiene un periodo de tratamiento Esto distinto? es porque las drogas producen placer, y esto no lo digo yo, está escrito en los libros de farmacología. Nadie busca tomar alcohol para tener una cirrosis, ni fumar para tener un cáncer de pulmón, Seguro. Ni consumir cocaína para tener un problema cardiológico. Son adicciones que uno no sabe las consecuencias. No, y Claro, eso y fundamentalmente previamente generan no placer. sienten placer, ese es el Claro. problema. Claro. Entonces, le sacamos lo único que les produce placer y les decimos, anda a tu casa y no consumas más. Imagino que tiene No que ver sé. mucho la decisión de esa persona en esto. Digo que es fundamental, porque por ahí el placer lo va a encontrar en otra situación y en otra cosa. Sí, Sofía, pero eso le lleva tiempo. Entonces, el acompañamiento, el entorno, el cuidado y advertirle todo esto. Cuando una persona deja de consumir, empieza, no, voy a volver a ver si me recupero con mi familia, que me peleé con todos, voy a volver a trabajar, que ya me echaron de todos los lugares porque no cumplía, voy a volver a tocar la guitarra, voy a volver a estudiar, digamos. Aparecen los proyectos que producen placer. Y en el caso del tabaco, doctora, por Sí. ejemplo, que uno dice, hay gente que conozco que ha dejado de fumar y dice, yo pude dejar de fumar y no hice ningún tipo de tratamiento. ¿Eso significa de que todo pasa por la cabeza también? En realidad hay muchas personas que dejan todas las sustancias sin tratamiento de un día para el otro. Otras personas que van a la iglesia, o sea que no es nada científico Sí. por ahora Sí, demostrable, más que el hecho de que el buen entorno ayuda a movilizar determinadas neurotransmisores como las endorfinas y demás. Otras que necesitan un tratamiento, otras que reiteran y se internan una vez, y se vuelven a internar y aparecen 3 años después en el consultorio, volví a consumir. Pero el que Con pudo dejar sin tratamiento, No pudo tienen- dejar sin tratamiento, ¿qué es? ¿Un ser paranormal? O... No, es una persona que se bancó el haber Voluntad, pasado una claro. abstinencia no muy grave Ajá. y que tomó la decisión. El tema es tomar conciencia de que el adicto es adicto toda la vida y que no puede estar en contacto con las sustancias. Los alcohólicos dicen solo por hoy. Quiere decir, hoy no me curé porque no tomé, sino que todos los días renuevo el compromiso de no tomar. Doctora Mónica Napoli, gracias por su presencia Gracias aquí en a Crónica. usted, Carlos. Muy interesante, Sofía. gracias. Muchas Y nos gracias.